Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. ¿Acaso vale la pena vivir con miedo? ¿El miedo es un enemigo o un aliado? ¿Cuánto miedo se necesita para que una persona pierda su voluntad? ¿El miedo es bueno o es malo? Y si es malo, ¿por qué es una sensación tan básica del ser humano? Y si es bueno, entonces ¿por qué tratamos de huir de él? Hola y bienvenidos al canal. Si les dijera que el miedo es lo que hizo que los humanos estemos en la cima de la cadena alimenticia, ¿me creerían? Pues verán, cuando todos nosotros éramos hombres de las cavernas, vivíamos rodeados de todo tipo de peligros, ya sea animales salvajes, ya sea insectos que transmitían enfermedades. En general, había un montón de situaciones bastante peligrosas y altamente mortales. De hecho, había grandes mortandades de humanos de esa época, tanto de otros animales. Pero este miedo es el que nos llevó a sobrevivir lo suficiente como para que seamos la especie dominante del planeta. Y eso no es cualquier cosa. ¿O ustedes creen que sí? La verdad que es algo muy grande y muy complejo, porque el tenerle miedo a casi todo el entorno fue lo que hizo que puedan resguardarse, que puedan juntarse en grupos y que puedan empezar a ver la forma de sobrevivir a todas esas situaciones peligrosas. Sin embargo, había una situación todavía mucho más peligrosa y un problema mucho más grande. No solamente los animales, no solamente todos los depredadores de la época eran el gran problema. Había uno mucho más grande y era la escasez de alimentos. Y con esto había un miedo que era todavía mucho más grande, porque este problema podía llevar a ese grupo de personas a la extinción, la escasez de alimentos. ¿Qué fue lo que hizo eso? Que los humanos de esa época pasaran de ser presa a ser cazadores. Básicamente ellos tuvieron que dominar sus miedos porque había un miedo todavía mayor. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Básicamente ese miedo fue la herramienta que ellos utilizaron para poder sobrevivir. Si ellos no tenían el miedo a extinguirse, si no tenían miedo a lo que sería el mañana, así mañana tendrían suficientes alimentos para seguir con vida, es muy posible que ellos solamente buscaran resguardarse y que no se hubieran convertido en cazadores. Y básicamente no hubieran sobrevivido hasta el día de hoy, que es donde nosotros estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez si nos ponemos a preguntarnos si el miedo es algo bueno o si es algo malo, de repente se vuelve bastante confuso. Muchas personas podrían decir que el miedo es malo, que te quita las oportunidades, que no te deja crecer, que no te deja evolucionar, pero con el ejemplo que acabo de darles creo que se puede ver claramente que el miedo no es más que una herramienta, pero que la forma en la que lo utilizamos ya depende de nosotros. Ninguno de nosotros debe dejarse dominar por el miedo, sino utilizarlo como una herramienta y verlo de esta forma. Nosotros no servimos a los miedos, sino que el miedo es el mayor de nuestros servidores. ¿Cuáles son las cosas que te producen miedo?
La soledad, el fracaso. ¿Acaso no hay algo que puedas hacer? El fracaso no es eterno. Fracasas muchas veces, pero triunfas en otras. La soledad no es eterna. Hay gente que te rechaza, pero muchos otros que te aman. Utiliza este miedo para evolucionar y para estar un paso más adelante cada día.